seguimos con la agenda planeada y hablaremos de DevOps y las fuerzas alrededor de su implementación. Para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Cárdenas. Ya 5 años como Microsoft MVP en Developer Technologies, y justamente empecé en el programa viendo los temas de DevOps casi cuando todavía no se había utilizado eh, mucho el término. Así que creo que algo de esto podemos conversar. Así que vamos adelante. Entonces, eh, la pregunta de partida es, cuando nos metemos a DevOps, básicamente es, ¿qué es qué nos motiva? ¿Qué es lo que esperamos conseguir, tanto a nivel personal como organización? Entonces, eh, análogamente a lo que ha pasado con Cloud, ya en estos 5 años, el concepto de DevOps se ha vuelto ya también un commodity, así como el tema de la agilidad dentro de lo que es la tecnología, ¿de acuerdo? Y en este momento se espera, mira, una empresa está aplicando DevOps y con eso se ha vuelto mucho más rápida, mira qué bien despliega, qué ha automatizado todo, qué bonito sus pipelines y todo eso. Eh, en el momento actual, inclusive hemos tenido algunas desviaciones del término. Por ejemplo, no es raro encontrar avisos que nos digan, busco un DevOps con X años de experiencia que domine tales y cuales herramientas. Ok. Y a veces nos olvidamos de algunos conceptos básicos que vamos a tratar de rescatar en esta jornada. Y a diferencia de ocasiones anteriores en las cuales explicaba por qué DevOps es bueno, qué hacemos y toda la filosofía, vamos a hacerlo desde un punto de vista eh, un poco de cuestionarnos cómo están ocurriendo los procesos de DevOps. Por eso mencionaba las fuerzas alrededor de él. Entonces, una pregunta que nace de partida es, oye, DevOps es solo automatizar el despliegue. Fíjese este bonito cuadro. Tengo ahí mis repositorios en GitHub, tengo unos pipelines que despliegan artefactos y, eh, lo desplegamos a Kubernetes, porque claro, no puedes hacer DevOps si no usas Kubernetes, por supuesto. Pero, y esa es parte del hype que se ha este es parte del hype que se ha generado en los últimos años. Nos quedamos en la parte técnico en lugar de entender qué es lo que hay detrás. Entonces, como pueden ver, el objetivo se ha vuelto a automatizar el despliegue y gestionar una herramienta tecnológica potente. Sí, Kubernetes nos ayuda mucho en estos conceptos, pero no van, pero debemos ir un paso más atrás. Eh, por ejemplo, algo crítico es el tema ¿de qué nos sirve automatizar si lo que estamos entregando es basura? Sorry, las palabras, pero me acuerdo lo que decía mi profesor en la universidad, que hay que tener mucho cuidado automatizar las ineficiencias. Entonces, quiere decir que si nuestro software, lo que estamos entregando, tiene baja calidad, no ha sido testeado adecuadamente, no tiene buenos patrones de diseño, el equipo integra mal y tarde, sí, vas a poder automatizarlo, vas a poder armar tu artefacto, lo vas a poder en producción, pero no estás asegurando uno de los eh, pero no es lo que promete DevOps, que DevOps es la unión de productos, personas y procesos para la entrega de valor. Entonces, si lo que estamos compilando, nuestro código fuente, eh, es, eh, es basura, estamos aplicando lo que dice el profesor, automatizar las ineficiencias. Entonces, eh, en ese sentido, parte importante de lo que debemos considerar desde nuestro ciclo de DevOps es el tema
de la calidad de código, que justamente tenemos CICD para testear continuamente la calidad de código. O sea, hay herramientas que nos miden la complejidad ciclomática, la cobertura de los tests. Podemos incorporar dentro de nuestros pipelines testing automatizado aplicando Cucumber y otras prácticas alrededor para hacer las pruebas funcionales, testear nuestras APIs. Entonces, yo veo muchas veces justamente en esos avisos que salen de busco un DevOps que te piden mucho de dominar el tema de pipeline, mucho de dominar el entorno destino, le hace el Kubernetes, pero no piden atención a un soporte respecto a la calidad, al ciclo de vida del software y garantizar lo que vamos a entregar. Entonces, esa es la alerta con lo que está ocurriendo ahora en la escena DevOps. Nos hemos quedado solamente en el automatizar, nos hemos quedado solamente en la gestión del entorno destino, pero olvidamos que si el objetivo es la entrega de valor, debemos cuidar la calidad de lo que estamos construyendo. La automatización facilita todos esos controles de calidad. Los pipelines, Azure DevOps, GitHub Action facilitan todo esto, pero no te lo da por defecto. Toda esa construcción de calidad que conduce a la entrega de valor la tienes que hacer tú, la tienen que asumir las organizaciones y a veces estamos perdiendo un poco esa perspectiva. Entonces, he empezado un poquito rudo, pero esto es la situación real que estamos viendo, tanto en los avisos o las lecturas tecnológicas que estamos viendo actualmente. ¿Ok? Entonces, tomando este punto de partida, que no solo automatizar el despliegue, sino un aseguramiento integral del ciclo de calidad, pasemos a otro concepto que es que estamos en organizaciones y cómo nos relacionamos con los stakeholders. Stakeholders son, ponte, los usuarios de negocio, el nivel C de las empresas, el CEO, el CTO, el vicepresidente, las gerencias, las áreas usuarias que esperan que se le entregue su software. Entonces, nosotros tenemos que hacer cierto tipo de pedagogía que mea culpa a veces como técnicos no la estamos haciendo para generar expectativas realistas. Porque ya les he mencionado, lograr el ciclo de DevOps con todo esto, la entrega de valor, involucra un esfuerzo facilitado por la tecnología, pero a veces uno cree que con ya adoptar la tecnología vamos a lograr ese ciclo de automatización, pero si no estamos seguros de explicar que va a ser un proceso lento en varios casos para que los equipos incorporen todos sus componentes dentro de su pipeline, que los equipos evolucionen respecto a las prácticas que vamos a ver en un momento, que la propia organización entienda de que no es solo el equipo, sino que es todo el ecosistema, porque a veces ponemos mucho eh, los pilares o el foco en dos lados muy concretos, que es lo que mencionaba, el equipo entregando código y el otro lado la supervisión del entorno en el que está corriendo, pero hay toda una complejidad en el ciclo de DevOps que parte de la construcción hacia el despliegue. Entonces, entender cómo funcionan esas cosas y de ser necesario explicar eh, los necesarios cambios en el proceso, porque como mencionábamos, DevOps no es solo automatización, sino va a involucrar un cambio en la forma en que las organizaciones trabajan. Por ejemplo, no puedes pretender llegar al esquema de despliegue varias veces al día si internamente hay procesos y validaciones supuestamente que se hacen por asegurar el cumplimiento y calidad. Perfecto, tienen la razón de ser y funcionan bajo un esquema de cadencias semanales, quincenales. Pero si estamos acelerando, hay que ser conscientes de que, perfecto, tiene ciertos requerimientos de cumplimiento. Entonces, ¿cómo adaptamos el proceso para que los requisitos previos se sigan cumpliendo? Para que las expectativas de cumplimiento de auditoría sigan vigentes, pero bajo una nueva perspectiva. Entonces son cosas
que a veces no mapeamos y tenemos que hacer la discusión, la pedagogía, hablar y ver caminos transitorios en cómo podemos lograr ese convencimiento al resto de los stakeholders. Entonces, esta parte a veces la pasamos por alto y pues, es crítica en un proceso de DevOps. Porque no sé si han visto, hay un ejemplo que en las presentaciones de DevOps se daba del tema de que tienes el equipo de desarrollo y una valla y el equipo de operaciones te recibía el paquete. Pues si no partimos desde el punto de vista de entender que no solamente automatizando lo vamos a lograr las cosas, sino que es necesario el derribar las vallas, hacer un flujo continuo y la búsqueda de sinergia entre el área de desarrollo y operaciones, no vamos a lograr y desafortunadamente vamos a tener muchas expectativas frustradas por lado de los stakeholders. Entonces, esa evangelización interna es un reto que a veces no estamos teniendo en cuenta. No sé si ahora sí se puede transmitir alguna pregunta, algún comentario en este momento del chat. Hola. Yo no puedo ver los comentarios. Si hay alguna pregunta en los comentarios o desde Buenos Aires. Ok, entonces sigamos. Entonces, ya visto estos temas, debemos ser conscientes que toca adoptar prácticas. Entonces, no solo el pipeline. Por ejemplo, una práctica que a veces damos por defecto es el cómo gestionamos nuestro repositorio de código fuente. Entonces, hacemos la clásica, tenemos nuestra rama master, que es la que la cuidamos mucho, con mucho mimo, porque es la que va a salir a producción. Y aparte tenemos las ramas de dev, UAT, o como se llama, ramas por algún release especial. Entonces, y eso viene de la mano que sí, lo que pasa es de que primero tenemos que asegurarnos de que la rama dev esté bien y ahí recién hacemos el merge. Pero por detrás, esas cosas en realidad impiden la aplicación de un concepto clave que es el tema de integración continua y tener casi siempre algo listo para desplegar. Entonces, con esa forma de gestión de ramas basadas en Git Flow, vamos a tener un problema para lograr una implementación real de DevOps, que sí, podemos automatizar tener una estrategia de automatización si usamos Flow, pero no estamos logrando la eficiencia propia de lo que es un ciclo CI/CD real, de estar siempre dispuestos a poder entregar. Entonces, y no solamente, no, ya configuramos el repo para que trabaje de esa manera. No es solo configurar el repo, es que el equipo cambie su forma de trabajar. Y en muchos casos, algunas prácticas de los equipos vienen condicionadas por factores externos. Damos un paso más atrás y nos vamos a la gestión del backlog, en el que colocas historias épicas en las cuales solo las revisas al final del sprint o cuando toda la historia está terminada. Y si por A o B se diseñó una historia con un scope de 2 o 3 sprints, olvídate. Eso ya es un antipatrón de DevOps. O sea, no te va a ayudar si tienes historias muy, muy grandes y tu validación es al final del cumplimiento de la historia. Lo siento, puedes estar automatizando, pero no estás logrando el flujo continuo que se espera de DevOps. Entonces, eh, el problema va justamente en ese paso atrás, en un esfuerzo de grupo por lo que yo llamo fracturar las historias, que una historia muy grande se componga de 4 o 5 historias más pequeñas, cada una medidas independientemente. Entonces, apuntar al término de slicing. Entonces, con esa capacidad de que nuestros incrementos van a ser parciales y acotados, pero a la vez medibles, ¿ok? Ya estamos liberando varios blockers contra nuestro proceso.
Entonces, ya, perfecto. Eso ayuda a adoptar buenas prácticas como lo que es Scrum-Based Development y nos ayuda a que el equipo comite diariamente contra las ramas principales, sumado obviamente a que deberíamos tener todo el stack de protección de nuestro código fuente con las pruebas automatizadas, unit tests, pruebas de APIs y todo lo mencionado. Y obviamente las pruebas de performance, pero esa es una parte más técnica. Y por el otro lado, eh, a- decimos, ok, vamos a utilizar infraestructura como código. Perfecto. Pero el tema está que infraestructura como código eh, puede decir, ya estoy utilizando ARM, estoy utilizando Terraform, pero si no hemos evolucionado como equipo a decidir cuál va a ser nuestra práctica alrededor de la infraestructura como código, o por ejemplo, equipos descentralizados, cada uno por su cuenta, o una fuente de verdad gobernada. Si la organización no ha tomado estrategias de cómo adoptar tecnología, pues lo mismo que nada. Muchas de las tecnologías requieren una decisión de cuál es la práctica que le vamos a aplicar a su alrededor para que nos haga sentido y nos ayude a alcanzar los objetivos de nuestra implementación de DevOps. Entonces, como pueden ver, no he hablado mucho de técnicas, me pasé un poco más en el tema del equipo. Y también el equipo debe ser consistente en el tiempo, el equipo debe estar, todo lo que aprende debe quedarse para ser transmitido frecuentemente, entender que es una práctica del equipo, no es una práctica, ya, nuestro equipo tiene nuestro especialista de DevOps, sí, ya, puede haber alguien que les apoye, pero en realidad es algo que todas las personas en el equipo deben entender de lo que se está haciendo y del cambio que se va detrás. Entonces, es por eso que de repente una organización pequeña, startup, es más fácil, pero cuando tratamos de hablar de equipos con un legado más grande, estos procesos de adopción pueden ser más complicados y debemos ser conscientes de la complejidad de esta adopción. Justamente lo cual nos lleva, regresando al tema de los stakeholders, entender esta complejidad de adopción porque es una evolución. Grados de madurez en el cual el equipo contribuía, mezclaba su código una vez a la semana, al tema de que hagamos pull request todos los días para actualizar la rama master y todo está súper testeado. Pero por detrás el equipo ha tenido que cambiar mucho. Tres cuartos de lo mismo con nuestros amigos los IT pros, que también deben adoptar prácticas que faciliten la recepción de lo que le vamos a entregar. Es también un cambio de mentalidad por esas áreas respecto a generar la confianza. Mira, los chicos de Dev ya han optimizado la calidad de lo que están entregando. Ergo, yo también puedo definir los procesos que ayuden a que recibamos sus cambios de manera más flexible. Entonces, a veces queremos aplicar DevOps sin romper esas vallas y ambos lados tienen que avanzar, un desarrollo mejorando su calidad y operaciones viendo también como positivo el tema de los incrementos frecuentes. Operaciones también deben adoptar las prácticas alrededor de SRE, que no estamos viendo ahora, pero que son complemento al ciclo de vida de DevOps. De hecho, SRE y DevOps tienen un área de solapamiento, pero SRE cae prácticamente enteramente en el área de operaciones. Y ese complemento también debe ir por ese lado. Ok, bueno, no. Entonces, y la última es Big Bang o progresivo. Y aquí voy a dar una respuesta de consultor. Y la respuesta de consultor es, depende. Por ejemplo, hace unos años fue prácticamente Big Bang la adopción de DevOps en un pequeño proyecto que estaba para una startup. Metimos los pipelines, los equipos empezaron a utilizarlo y sobre eso empezamos a lanzar más frecuentemente eh, la aplicación que el equipo estaba desarrollando, el equipo ganó confianza. Mira, ahora que ya tengo el pipeline automatizado, puedo probar más frecuentemente, empezar a validar. El dueño de la empresa estaba contento porque tenía rápidamente un escenario, un mecanismo de probar
y las cosas se hicieron rápido porque había ese margen experimental y aparte era una aplicación nueva. En ese caso, el Big Bang tuvo sentido y había mucho más margen para experimentar. Perfecto. Entonces, ese es un caso. Pero de repente tienes temas de compliance, de aseguramiento, que el costo de entregar algo defectuoso es muy alto y por lo tanto muchas veces se cubre con lo que son testeo, eh, no en el pipeline, sino post despliegue. Entonces, ahí, en esas circunstancias, el giro va a ser un poquito complicado, va a tener que ser progresivo, va a depender de la organización definir adecuadamente por dónde va a empezar, si debe empezar y es una decisión muy personal que le corresponde a la organización, decidir, oiga, no, estos son los proyectos súper estratégicos y tenemos que empezar por ahí, porque si no, el mercado nos gana. Ya, entonces asumir el riesgo que eso implica. Perfecto. O de repente dicen, no, mira, aquí este equipo, su aplicación es mediana, pero tienes a la gente más empeñosa y siempre está dispuesto o con ganas de querer evolucionar. Empecemos por aquí y de aquí propagamos al resto. Son estrategias conscientes que se deben tomar. Ni una es mejor que la otra, pero lo importante es que ese tipo de decisiones las tomemos de manera consciente, que sepamos cuál es el norte que estamos eligiendo y que haya un criterio respecto a por qué es elegido y que si se va a trabajar, todos los actores en la pila de cada una de estas elecciones sea consciente a lo que se va, a lo que hemos mencionado, de los cambios de paradigmas, de la ruptura de murallas y todo eso. Esa parte siempre va a ser necesario. Y bueno, hemos empezado, pero ¿cómo medimos el avance? Y ahí sí, lo bueno, que aquí ya es algo que se ha avanzado mucho y, por ejemplo, hace unos pocos años, 4 años, 4 o 5 años, salió el libro Accelerate, eh, en el cual justamente mencionan de manera empírica y estadística el cómo que una empresa haya logrado acelerar justamente sus ciclos de entrega de software, alineado con otros factores de negocio, por supuesto, eh, tiene un impacto en las capacidades de respuesta al mercado, en las capacidades de reaccionar ante las situaciones de negocio y a las satisfacciones de sus clientes. Entonces hay una correlación entre estos indicadores de prácticas de DevOps y los resultados de la organización. Pero justamente dentro de todo ese trabajo que se presentó en el libro Accelerate, quedaron, de hecho lo recomiendo mucho, eh, una de las cosas que quedó de ese proyecto es algo lo que se llaman las métricas DORA, que básicamente definen, ok, tu organización tiene que medir qué tan frecuentemente integra, qué tanto se tarda desde que tú metes un cambio en el código a que, a que ese cambio sea reflejado en producción. Obviamente, si despliegas más frecuentemente, mejor. Si un cambio de código tarda horas en verse en producción, muchísimo mejor. Lo cual me lleva a una frase de los Popendieck que dice, ¿cuánto le tarda a tu organización en desplegar un cambio de una línea de código y si somos capaces de hacerlo de manera reproducible y confiable? Entonces, si un cambio de código tarda muchos días en ver la luz, algo no está bien. Entonces, esa es una de las métricas DORA que debemos considerar. Las otras dos métricas DORA se refieren justamente a la tasa de fallos de nuestras aplicaciones y a los pases fallidos. Eso ya es un poco más complejo de medir y se correlaciona con que nuestros despliegues los vinculemos a herramientas de monitoreo o que hagamos un seguimiento estadístico. Pero el punto está que debemos definir como punto de partida. Hay otras métricas,
como punto de partida estas métricas para empezar y a partir de ahí empezar a medir qué tal estamos yendo. Oye, mira, hace 5 meses desplegamos, el equipo A desplegaba 2 veces al mes y ahora están desplegando 5 veces al mes. Mira tú, sí, pero este otro equipo está desplegando cada 3 días. Ah, bueno, entonces, y esas cosas, la buena noticia es que se puede explotar esa información de nuestras herramientas DevOps, le hace un Azure DevOps, un GitHub, se puede jalar la información de ahí. La mala noticia es que es más complicado medirlo si todavía no hemos llegado a completar ciclos de automatización básicos. Entonces, valga la redundancia, tenemos que, en cierta forma, acelerar esas capacidades de llegada de nuestros pipelines, pero claro, la tarea no es sencilla. Entonces, como pueden ver, DevOps nos deja muchas expectativas, pero en el tema del aterrizaje en la cancha hay mucho trabajo duro por implementar, muchas decisiones de las que nuestra organización debe ser consciente. Entonces, resumiendo, ya para terminar aquí, uno es, DevOps va más allá de la automatización, tiene que ver con asegurar la calidad para la entrega de valor. Hay que educar a los stakeholders y que suman la conciencia de la dureza del cambio y los cambios de proceso que vamos a tener que dar. Involucra entender que no solamente herramientas, que es un cambio de prácticas en todos los niveles. Por ejemplo, el desarrollador que antes solo subía su código cada 5 días, no, ahora tiene que hacerlo cada día. ¿Por qué? Porque de esa manera va a estar a la par con sus compañeros. Eh, Mejorar también las prácticas por detrás. Y ahí cruza con el tema de agilidad o Scrum. Slicing, historias más pequeñas que faciliten esa entrega continua. ¿Cómo adoptarlo? Big Bang o progresivo, depende, pero hay que ser conscientes de por qué estamos adoptando una estrategia y hacia quiénes. Y por otro lado, punto de partida, las métricas DORA del libro Accelerate. Para ir cerrando, justamente para este tema de las prácticas, me acuerdo que en una de las primeras implementaciones que hice de unos pipelines hace unos años, en esa época utilizábamos TFS. Estaba todo bonito, mi pipeline compilaba y todo eso, los builds corrían y de repente un viernes o un jueves, ¡prac! Los pipelines se rompieron. ¿Qué había pasado? Que no nos habíamos percatado que un compañero se tardó una semana en subir sus cambios. Sube sus cambios, no validó en local y obviamente hubo un desfase de todas las firmas de los métodos. Nos tomó todo un día volver a dejarlo en un estado estable, entre comillas. Pero eso me quedó como lección en el tema de que no había bastado con implementar mis pipelines, sino que el equipo no habíamos hecho el esfuerzo en que nuestro equipo adoptara la práctica de la integración continua, de probar frecuentemente los cambios. Entonces, mea culpa por eso en su momento, y ahí ya siempre me acuerdo de esa lección. Entonces, va más allá de solo la herramienta, es también el cambio de actitud y prácticas que debemos tener en nuestros equipos. Bueno, creo que solamente nos queda un minuto. Si hay alguna preguntita. Sí, Ernesto, perdón, Sí. no te quise interrumpir. De hecho, quedaron varias preguntas en el chat. Ahorita creo que ya no queda tiempo para contestarlas, pero ahorita ya offline, si nos pudieras apoyar contestándolas. Ahí les dieron muchos likes como para priorizarlas. Ujú. Y pues ya, nada más, no Ya, te quería interrumpir, pero ya están todas en el chat. perfecto. Entonces, ya, cierro la presentación, me quedo aquí un ratito, no se vayan y voy a, ¿cómo se llama? Voy a contestar las preguntas que están aquí de manera histórica. Muchas gracias por asistir a esta sesión.